La noche cae lentamente sobre los paisajes helados de la Europa medieval. Hoy los invito a acompañarme en un viaje hacia esas horas interminables de oscuridad, cuando el invierno lo cubría todo y las personas buscaban refugio no para descansar, sino para resistir. Imaginemos por un momento cómo era cerrar los ojos en una época en la que el calor apenas existía y cada noche suponía un desafío. Tras paredes frágiles, construidas con madera y barro, el frío se colaba sin permiso. Las piedras calentadas al fuego ofrecían un alivio breve, mientras el vapor de la respiración se mezclaba con el aire helado del interior. Muy cerca, los animales del establo compartían espacio con los humanos, no por comodidad, sino porque su calor era una de las pocas defensas contra el invierno. Poco a poco nos adentraremos en esas madrugadas largas y ventosas en las que la oscuridad parecía no tener fin. No solo observaremos aquel mundo, sino que lo sentiremos, el entumecimiento de los dedos, el crujir de la madera con el viento, el silencio interrumpido por ruidos desconocidos. Porque en aquellos siglos, dormir no era simplemente cerrar los ojos. Dormir era sobrevivir. Muchos imaginamos que las personas del pasado descansaban mejor que nosotros. Sin pantallas, sin alarmas, sin el ruido constante de la vida moderna. Pensamos en jornadas marcadas por el sol, en noches tranquilas y profundas. Pero la realidad era muy distinta. El descanso medieval estaba lleno de interrupciones, de sobresaltos, de frío persistente y de sonidos inquietantes que venían del exterior. El viento golpeaba las casas, los animales se movían inquietos y en la distancia podían escucharse pasos, crujidos o aullidos que no siempre tenían explicación. La oscuridad no traía calma, sino vigilancia constante. Esta noche dejaremos atrás la imagen idealizada de la Edad Media. Nos adentraremos en una época en la que el silencio era tenso y las sombras provocaban más temor que tranquilidad. Si alguna vez te has quejado por un colchón duro o por el ruido de la calle, acompáñame a descubrir cómo eran realmente las noches de nuestros antepasados. Ponte cómodo, apaga las luces si lo deseas y déjate llevar por este lento viaje hacia el pasado. Cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar grandes salones iluminados por antorchas, caballeros cubiertos de acero brillante y festines interminables. Las películas nos muestran un mundo lleno de color y movimiento. Pero para la mayoría de la población, especialmente para los campesinos, la realidad era muy diferente, sobre todo durante el invierno. El frío no era una simple incomodidad, era una amenaza constante. Cada jornada era una lucha por mantenerse con vida mientras las temperaturas descendían y los días se volvían más cortos. Imagina estar afuera mientras la nieve cae en silencio. El viento busca cada rendija por donde colarse. Tu casa es poco más que una estructura sencilla de madera recubierta de barro seco. No hay cristales en las ventanas, solo pequeñas aberturas cubiertas con pieles. El interior apenas está un poco más templado que el exterior. Y cuando el sol desaparece, comienza la verdadera prueba. Las noches se alargan durante horas interminables. El fuego de la chimenea va perdiendo fuerza poco a poco y el frío avanza sin prisa, apoderándose del suelo, de las paredes y del cuerpo. Si te acercas demasiado a las llamas, el calor quema la piel, si te alejas, el hielo parece abrazarte. La ropa tampoco ofrecía mucha protección. Los más ricos podían permitirse pieles gruesas, pero los campesinos dependían de capas de lana pesada, a veces húmeda, combinadas con mantas viejas o sacos improvisados. Aún así, el frío siempre encontraba su camino. Por más que se cubrieran, la helada terminaba alcanzando los huesos. Si alguien lograba cubrirse por completo con mantas y pieles, apenas podía moverse, pero al menos conseguía conservar algo de calor. No era cómodo, ni mucho menos, pero en aquellas noches heladas la comodidad era un lujo inexistente. Dormir no significaba descansar sobre un colchón suave. Las camas eran simples montones de paja seca, mezclada con restos de plantas viejas que con el tiempo se aplastaban hasta volverse duras como el suelo.
Las mantas, cuando existían, eran pedazos de lana gastada, pieles ásperas o trozos de fieltro grueso reservados para los más afortunados. Durante horas, la paja se clavaba en la espalda, los insectos se movían entre las telas y el cuerpo buscaba una posición imposible para escapar del frío. Pero nada de eso era lo más importante. Lo único que importaba era mantenerse con vida. Porque el invierno no solo causaba incomodidad. Podía matar. Las personas se enfermaban con facilidad. El cuerpo debilitado por el frío constante caía víctima de infecciones, pulmones congestionados y extremidades entumecidas que a veces nunca volvían a recuperar su sensibilidad. Despertar al amanecer no era algo garantizado. Era una victoria silenciosa. Para los más frágiles, niños pequeños y ancianos, cada noche era un riesgo. Algunas familias comenzaban el día con todos sus miembros y lo terminaban con una ausencia que nadie sabía cómo explicar. La muerte llegaba sin ruido, como el propio frío. Sobrevivir al invierno medieval no tenía nada que ver con el bienestar. Se trataba de resistir. Se dormía apretado contra otros cuerpos, compartiendo calor, respiración y esperanza. Se soportaba el dolor, el entumecimiento y el cansancio con un único objetivo, ver salir el sol una vez más. Y todo esto ocurría dentro de casas que apenas podían llamarse refugio. Si hoy una corriente de aire por la ventana resulta molesta, en la Edad Media las viviendas parecían diseñadas para dejar pasar el frío por todas partes. Las paredes estaban hechas de una estructura de ramas entrelazadas recubiertas con una mezcla de barro, paja y residuos animales. No era una elección estética, sino una solución barata y accesible. Ese barro se secaba, se agrietaba y, con cada tormenta invernal, se abría un poco más. El viento no entraba por un solo punto, se colaba por cada rendija. El interior de la casa no era mucho más cálido que el exterior. En realidad, parecía una prolongación del paisaje helado de afuera. Los tejados, cubiertos de caña o juncos, absorben la lluvia y la nieve durante meses. Con el tiempo se podrían, se hundían y a veces dejaban caer sorpresas inesperadas dentro del hogar, agua, trozos de barro o incluso pequeños animales que se colaban desde el exterior. Las ventanas, cuando existían, eran simples aberturas. Se tapaban con madera o con pieles curtidas. El vidrio era un privilegio reservado a palacios y monasterios ricos. Para los campesinos, las ventanas solo servían para frenar un poco el viento, cuando no había tormenta. El suelo no era más que tierra apisonada. En invierno se volvía húmedo, lodoso y helado. El frío subía desde abajo, atravesando los pies, las piernas y el cuerpo entero. El frío estaba en todas partes, arriba, abajo y alrededor. Aún así, la gente no se rendía. Tapaban grietas con musgo, trapos viejos y barro fresco. Untaban algunas superficies con grasa animal para frenar la humedad. Por las noches se amontonaban unos junto a otros, convirtiéndose en pequeñas fuentes de calor humano. No era comodidad. Era resistencia. Cada noche superada era una victoria. A veces se extendía un poco de hierba seca o paja sobre el suelo para intentar aislarlo, pero bastaba tumbarse para entender lo poco que ayudaba. Entre el cuerpo y la tierra apenas existía una capa fina, insuficiente para detener el frío. El hielo ascendía lentamente desde abajo, atravesando la paja, envolviendo las piernas y subiendo hasta la espalda. No era un frío brusco, sino constante, persistente, como una marea silenciosa que nunca se detenía. Durante las noches de invierno, cualquier objeto que caía al suelo amanecía rígido y cubierto de escarcha. Los campesinos medievales no se quedaron de brazos cruzados ante esta realidad. La solución más común fue cubrir el suelo con capas gruesas de paja. Cuando había suficiente, ofrecía un pequeño alivio. Pero con el tiempo se aplastaba, se humedecía y comenzaba a pudrirse, convirtiéndose en el hogar perfecto para insectos y parásitos.
En algunos lugares se usaban juncos secos en lugar de paja. Se colocaban una capa tras otra, pero casi nunca se retiraban las antiguas. Con los meses, el suelo se transformaba en una mezcla viva de restos orgánicos, comida caída y pequeños animales. Era, en la práctica, una alfombra medieval, caliente en teoría, desagradable en la realidad. Las camas no eran mucho mejores. Consistían en marcos de madera rellenos de paja o hierbas secas. No había suavidad. Cada movimiento hacía crujir el interior y los tallos rígidos se clavaban en la piel. Girarse durante la noche era suficiente para despertar una y otra vez. Pero nadie dormía pensando en comodidad. Dormían pensando en sobrevivir. Una buena noche no significaba descansar bien. Significaba levantarse con vida. Significaba poder mover los dedos de las manos y de los pies al amanecer. Si eso ocurría, la noche había sido un éxito. El suelo helado nunca fue vencido. Solo fue soportado. Si hubiera que elegir al verdadero salvador de una casa medieval, no serían las paredes ni el techo. Sería el fuego. Ese pequeño foco de calor era lo único que separaba la vida del frío absoluto. En la mayoría de las casas no existía una chimenea como las que conocemos hoy. El fuego ardía en un hoyo en el suelo o entre piedras apiladas. Troncos medio quemados, brasas rojas y una nube constante de humo llenaban la habitación. El humo no tenía por dónde salir con facilidad. Se escapaba lentamente por rendijas del techo o por grietas en las paredes. El resto se respiraba. No era saludable, pero tenía una ventaja inesperada: alejaba a muchos insectos. Las pulgas y otros parásitos odiaban el humo espeso. En cierto modo, aquel aire irrespirable actuaba como un insecticida medieval. El fuego no solo calentaba, también iluminaba, permitía cocinar y reunía a la familia al final del día. Al caer la noche, no había mucho más que hacer que mirar las llamas bailar mientras se contaban historias, se compartían rumores del pueblo o simplemente se guardaba silencio. Mantener ese fuego vivo era una cuestión de vida o muerte. Si se apagaba, el frío se adueñaba de la casa en cuestión de minutos. Y volver a encenderlo no era sencillo. No existían cerillas ni encendedores. Para crear una llama había que golpear pedernal con acero, generar una chispa y alimentarla con yesca seca. Todo ello con los dedos entumecidos y en plena oscuridad. Por eso surgió una técnica fundamental. Antes de dormir, las brasas se cubrían cuidadosamente con ceniza. Esa capa actuaba como una manta térmica, conservando el calor durante la noche. Al amanecer, bastaba remover un poco, añadir madera nueva y el fuego revivía. Pero no siempre funcionaba. Demasiada ceniza apagaba las brasas. Muy poca las dejaba morir. Cada familia desarrollaba su propio método, transmitido de padres a hijos. Era un conocimiento valioso, tan importante como saber sembrar o cosechar. En algunas casas incluso se organizaban turnos nocturnos. Alguien se despertaba a mitad de la noche para revisar que las brasas siguieran vivas. Era el guardián del fuego, una figura silenciosa que velaba por la supervivencia del hogar. Encontrar una brasa encendida por la mañana era motivo de alivio. Significaba que ese día no comenzaría con frío extremo. Y cuando incluso el fuego flaqueaba, quedaba una última fuente de calor: los cuerpos humanos. En invierno, todos dormían juntos. Familiares, vecinos, niños, ancianos y a veces incluso animales compartían el mismo espacio. No existía el concepto de intimidad. El calor era más importante que la privacidad. Se apilaban unos junto a otros, envueltos en telas viejas y pieles gastadas. Los más pequeños dormían en el centro, donde el calor era mayor. Los mayores quedaban en los bordes, soportando más frío. Si alguien llegaba de visita, siempre se hacía hueco. Las camas de paja se usaban de forma compartida,
aplastadas por el peso de generaciones. Dormir solo era un lujo poco común. En aquellas noches heladas, el cuerpo humano era la última defensa contra el invierno. La limpieza no ocupaba un lugar importante en la vida diaria de aquella época y los olores se acumulaban rápidamente. Pero cuando había que elegir entre soportar un ambiente desagradable o morir de frío, la decisión era sencilla. El calor humano no era solo consuelo, era una táctica de supervivencia. En muchos hogares se organizaban casi de forma natural. Los cuerpos más fuertes se colocaban en la parte exterior, formando una especie de barrera térmica. En el centro quedaban los más vulnerables, los niños pequeños y los ancianos. Allí el calor se mantenía mejor y el frío tardaba más en llegar. Con el paso de las horas, bajo mantas ásperas y pieles gastadas, se compartían susurros, cuentos y canciones suaves para hacer más llevaderas las noches interminables. El invierno, en lugar de separar a las personas, las obligaba a unirse. Así que la próxima vez que alguien invada tu espacio en la cama, recuerda que al menos no estás intentando sobrevivir junto a familiares apretados y una cabra curiosa buscando calor. Hoy en día convivir con una mascota ya puede ser un reto. Ahora imagina compartir tu hogar con vacas, cerdos, gallinas y cabras al mismo tiempo. Durante el invierno medieval, llevar a los animales dentro de la casa no era una rareza, era una estrategia inteligente. Los animales generaban calor constantemente y en una vivienda llena de corrientes de aire, cada grado marcaba la diferencia. Además, mantenerlos bajo el mismo techo reducía el riesgo de robos nocturnos. Cuando caía la noche, la casa se transformaba en un refugio vivo. Las gallinas buscaban rincones elevados, los cerdos se acomodaban sin ningún pudor en el suelo, las cabras se colaban donde encontraban espacio y las vacas, enormes y calientes, se apoyaban contra las paredes como si fueran parte de la estructura. El olor era intenso, casi imposible de describir. Meses enteros de invierno compartiendo espacio con animales dejaban huella en cada rincón. Con el tiempo, las personas desarrollaban una especie de olfato selectivo. Dejaban de notarlo. Y lo aceptaban por una razón simple: más animales significaban más calor. Era una ecuación clara. El frío podía matar. Las vacas calentaban. A pesar del ruido, los empujones nocturnos y las sorpresas poco agradables al amanecer, compartir espacio con los animales era, para muchos, la diferencia entre vivir y no despertar. El calor animal ayudaba, pero no bastaba por sí solo. La ropa era otra barrera crucial contra el invierno. En la Edad Media, vestirse no tenía nada que ver con apariencia. Era una cuestión de resistencia. La regla era sencilla: ponerse todo lo posible. Primero una túnica fina, normalmente de lino áspero. Encima, una o varias capas de lana gruesa. Luego pantalones pesados, una capa sobre los hombros y, si había suerte, alguna piel remendada que servía como abrigo improvisado. El resultado era más calor y mucha incomodidad. Los tejidos picaban, pesaban y se humedecían con facilidad, pero cumplían su función. En los pies, muchos se conformaban con trapos enrollados y sandalias de madera. Si el frío seguía atravesando, se añadían más capas de tela y se cruzaban los dedos para que los pies resistieran. Lavar la ropa en invierno era casi impensable. Significaba romper el hielo de un arroyo, sumergir las prendas en agua helada y esperar días enteros a que se secaran. Muchos preferían soportar la suciedad antes que arriesgar su salud. Así nació un aroma constante de humo, sudor y animales que impregnaba todo. Pero esa suciedad tenía un efecto inesperado. Con el tiempo, los aceites naturales del cuerpo, el barro y la mugre se acumulaban en la tela, cerrando los pequeños poros del tejido. Esto hacía que la ropa dejara pasar menos aire frío. Sin saberlo, los campesinos creaban una especie de aislamiento natural. Una armadura contra el viento.
No era agradable, pero era eficaz. Gorros, guantes y bufandas eran verdaderos tesoros. Un simple gorro de lana podía significar la diferencia entre conservar el calor corporal o pasar la noche temblando sin descanso. Los guantes se improvisaban con cuero viejo o telas desgastadas. No eran elegantes, pero protegían lo justo. Los niños iban envueltos en tantas capas que apenas podían moverse con facilidad. Parecían pequeños bultos ambulantes de ropa, torpes pero calientes. En ese mundo, la elegancia no existía. El verdadero lujo era estar caliente. Claro que olían fuerte, casi como los propios animales con los que convivían, pero había una razón práctica detrás de ello. Ese abandono de la limpieza ayudaba a conservar el calor. De hecho, muchas personas creían firmemente que lavarse en pleno invierno debilitaba el cuerpo y abría la puerta a las enfermedades. Por eso, romper esa capa protectora de suciedad se consideraba poco prudente. Los baños eran raros. Lavar la ropa, aún más. El jabón se reservaba para ocasiones especiales, como visitas importantes o momentos solemnes. La mayoría de los campesinos simplemente añadían nuevas capas de ropa sobre las antiguas. Día tras día, semana tras semana, las prendas se acumulaban hasta formar una especie de armadura textil. Con el tiempo, cada túnica se convertía en un registro viviente de caídas, trabajos y jornadas duras. Manchas, barro seco y restos de humo contaban pequeñas historias de supervivencia. Desde fuera podían parecer descuidados. Desde dentro sabían la verdad. Aquellas capas sucias sellaban el tejido, bloqueaban el viento y retenían el calor corporal. No eran bonitas, pero eran efectivas. En un mundo donde todos olían más o menos igual, nadie se preocupaba demasiado por ello. El olfato se adaptaba, igual que el cuerpo al frío. Durante los inviernos medievales, la suciedad no era un problema social. Era una herramienta. Las camas, si podían llamarse así, distaban mucho de cualquier idea moderna de confort. Generalmente eran simples estructuras de madera que sostenían sacos rellenos de paja, hierbas secas o juncos viejos. No había suavidad, ni soporte, ni descanso real. Cada movimiento producía crujidos, hundimientos y algún que otro pinchazo inesperado. Algunos preferían prescindir del armazón y esparcir directamente la paja sobre el suelo de tierra. Con el tiempo, esos lechos se aplastaban, se humedecían, acumulaban moho y se llenaban de insectos. Cambiar la paja era un evento importante, realizado solo cuando la situación se volvía insoportable. En ocasiones se mezclaban hierbas aromáticas para disimular el olor durante unos días, pero pronto todo volvía a la normalidad. Y por supuesto, los verdaderos dueños de las camas no tardaban en aparecer: pulgas, piojos y otros pequeños huéspedes invisibles. Despertar rascándose era parte de la experiencia cotidiana. Aún así, esas camas improvisadas cumplían una función vital. Creaban una barrera entre el cuerpo y el suelo helado. Atrapaban bolsas de calor corporal. En cierto modo, eran el equivalente medieval de una calefacción rudimentaria. No eran cómodas, pero salvaban vidas. Vivir en una casa hecha de madera, barro y esperanza significaba enfrentarse cada noche al viento. Las corrientes frías no eran una molestia ocasional, sino visitantes constantes. Los campesinos rellenaban grietas con todo lo que encontraban: musgo, paja, trapos viejos, hierbas secas, incluso pelo de animales. Cada hueco tapado era una pequeña victoria contra el invierno. Algunos reforzaban las paredes exteriores año tras año con nuevas capas de barro mezclado con residuos orgánicos. No era agradable, pero funcionaba. Los techos de caña, tras meses de lluvia y nieve, dejaban pasar la humedad. Se parcheaban con más cañas, trozos de tela o incluso tierra compactada. Con el tiempo, las casas parecían siempre estar en reparación.
Las ventanas eran simples aberturas cubiertas con pieles o telas empapadas en grasa para frenar el viento. El olor se volvía parte del ambiente, pero el frío se reducía un poco. Cada noche era una lucha constante. El frío encontraba siempre una rendija olvidada, un nuevo camino por donde colarse y despertar a alguien con una ráfaga helada. Y aún así, resistían. Con ingenio, paciencia y una terquedad admirable, lograban pasar los inviernos más duros. Cuando el frío hacía imposible descansar de forma continua, apareció otra solución práctica: dormir por turnos. Mientras una parte de la familia descansaba, la otra permanecía despierta vigilando el fuego. Las brasas no podían dejarse solas durante mucho tiempo o morirían, y reavivar el fuego en mitad de la noche era una tarea agotadora. Así que alguien se quedaba junto a las llamas, removiendo las cenizas, añadiendo madera y protegiendo el calor como si fuera un tesoro. Tras unas horas, despertaban a otro miembro de la familia con un leve empujón. Medio dormido, con los músculos rígidos y los pies helados, tomaba su turno. No era agradable, pero era necesario. En la oscuridad, entre bostezos y suspiros, se libraba una pequeña batalla contra el invierno noche tras noche. Y gracias a esa vigilancia silenciosa, muchas familias lograban ver un amanecer más. Los niños que ya tenían fuerza suficiente también participaban en la vigilancia del fuego. En invierno no existían excepciones, cada miembro de la familia debía colaborar o todos pagarían las consecuencias del frío. Los abuelos solían quedarse más tiempo junto a las brasas. Parte de ello se debía a su experiencia, pero también a que levantarse del suelo helado se volvía cada vez más difícil con la edad. Y cuando por fin llegaba tu turno de dormir, comenzaba otra prueba. Encontrar espacio entre cuerpos apretados, animales que se movían inquietos, el viento sacudiendo las paredes y algún hermano que daba patadas mientras soñaba no era sencillo. Dormir profundamente sin interrupciones era algo poco común. Aún así, el sistema funcionaba. Siempre había alguien despierto. Siempre había manos vigilando el fuego. Mientras las brasas siguieran vivas, la familia tenía una oportunidad más de sobrevivir. Así que la próxima vez que te moleste levantarte temprano por una alarma, recuerda a un campesino medieval medio dormido a las 3 de la madrugada, observando un fuego humeante y preguntándose si realmente necesitaba todos los dedos de los pies. El frío no solo se combatía con fuego y ropa. Incluso respirar requería cuidado. En los inviernos más duros, una inhalación profunda de aire helado podía causar enfermedades graves. Los pulmones se resentían, la tos se volvía constante y muchas personas no sobrevivían a las infecciones. Por eso aprendieron a respirar de otra manera. En lugar de grandes bocanadas de aire, tomaban respiraciones cortas y suaves, casi siempre por la nariz. Así el aire se templaba un poco antes de llegar al pecho. Algunos se cubrían la boca y la nariz con telas o capas de lana mientras dormían. Esa pequeña barrera atrapaba el calor de la respiración y hacía que el aire entrara menos frío. No era cómodo despertar con la tela húmeda, pero era preferible a enfermar. Estas técnicas se enseñaban desde la infancia. Los niños que respiraban por la boca eran corregidos de inmediato. Aprendían pronto que incluso la forma de respirar podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En las noches heladas, bajo montones de ropa y junto al vapor cálido de los animales, respirar se convertía en un acto lento, controlado y casi ceremonial. Una estrategia silenciosa más en la guerra contra el invierno. Con el tiempo, los campesinos descubrieron otra verdad fundamental: el calor también se generaba desde dentro. Un estómago lleno ayudaba al cuerpo a producir más calor durante la noche. Por eso, antes de acostarse, se procuraba comer lo más abundante posible. No por placer, sino por supervivencia. Las comidas solían ser guisos espesos llenos de raíces, cebollas, cereales y lo que hubiera disponible. Las gachas de avena,
el pan denso de centeno y los potajes calientes eran básicos diarios. Si había suerte, se añadía un poco de carne salada o grasa animal, un verdadero tesoro en invierno. Estas comidas no eran bonitas ni refinadas. Eran mezclas densas y oscuras que llenaban el estómago y ardían lentamente durante horas. Eso era lo importante. Los alimentos pesados y grasos se digerían despacio, produciendo calor constante durante toda la noche. Por eso nadie se iba a la cama con hambre, especialmente los niños. Aunque no les gustara la comida, debían comerla. No era una opción. Un plato lleno podía significar una noche más con vida. Antes de que existieran mantas térmicas o calefacción, los campesinos desarrollaron soluciones ingeniosas para atrapar el calor. Una de ellas era la caja de paja. Se trataba de una caja de madera rellena de paja seca donde se colocaban ollas calientes. La paja conservaba el calor durante horas, permitiendo que la comida siguiera caliente sin necesidad de mantener el fuego encendido. Era una forma primitiva pero eficaz de conservar temperatura. Otra técnica aún más directa era la piedra caliente. Antes de dormir, colocaban piedras grandes en el fuego hasta que se calentaban intensamente. Luego las sacaban con cuidado, las envolvían en tela y las colocaban bajo la paja de la cama o cerca de los pies. Durante horas desprendían calor lentamente, como pequeños soles escondidos bajo las mantas. No eran perfectas, pero ayudaban. Y en el invierno medieval, cualquier ayuda podía marcar la diferencia. Aquella piedra caliente funcionaba como una especie de almohadilla térmica primitiva, creada a partir de pura necesidad. No era sofisticada, pero en un suelo helado era un verdadero regalo. Claro que no estaba libre de peligros. Si no se envolvía bien, podía quemar la paja o provocar un incendio. Y si se caía por accidente, el dolor enseñaba rápidamente que el invierno no era la única amenaza en aquellas casas. Pero cuando todo salía bien, la piedra conservaba el calor durante horas. No se trataba de comodidad. Se trataba de no despertar con los dedos entumecidos o el cuerpo rígido por el frío. Para quienes vivían en cabañas mal aisladas, aquel pequeño foco de calor era casi milagroso. Con el tiempo, estas prácticas se convirtieron en rituales nocturnos. Al caer el sol, cada familia comenzaba los preparativos sin necesidad de hablar demasiado. Uno calentaba las piedras en el fuego. Otro se encargaba de llenar la caja de paja con la olla caliente. Se comprobaba que todos hubieran comido bien y se intercambiaban consejos sobre qué piedra mantenía mejor el calor. Los niños observaban con atención. Los mayores corregían con calma. Envuelve mejor esa piedra. Colócala en el centro de la cama. No la acerques demasiado a los animales. Era un conocimiento que no estaba escrito en ningún libro. Se transmitía de generación en generación, noche tras noche, invierno tras invierno. Y más allá de lo práctico, había algo más profundo. Cada piedra caliente colocada, cada comida guardada para mantenerse templada, era una pequeña promesa de que habría un mañana. En las casas campesinas, el fuego era mucho más que una fuente de calor. Era el corazón del hogar. Todo giraba en torno a él. Cuando llegaba la noche, no se elegía al azar quien dormía más cerca de las llamas. Ese espacio era el más valioso de la casa y se reservaba para los más frágiles, bebés, ancianos y personas enfermas. Desde allí, los demás se acomodaban en capas humanas que se extendían hacia el frío. No era sentimentalismo. Era supervivencia. Demasiado cerca del fuego y existía el riesgo de quemaduras. Demasiado lejos y el frío se apoderaba del cuerpo. Encontrar la distancia justa era casi un arte. El calor tampoco se repartía de forma uniforme. Quienes estaban directamente frente a las llamas se calentaban rápido, mientras otros luchaban por alcanzar ese estrecho cono de calor. A veces una persona tenía un lado del cuerpo agradablemente tibio y el otro casi congelado.
Los animales también se acercaban. Perros se colaban entre los cuerpos buscando calor. Gallinas se posaban cerca del hogar, murmurando suavemente en la oscuridad. Incluso las vacas respiraban lentamente, soltando vapor visible en el aire frío. Cada chasquido del fuego era una señal tranquilizadora. El calor seguía allí. La vida continuaba una noche más. Y así, entre brasas incandescentes y respiraciones visibles, los campesinos se deslizaban hacia un sueño ligero e interrumpido, pero suficiente para sobrevivir. Frente a un invierno tan duro, no solo confiaban en el fuego y la ropa. También confiaban en la fe. Cuando el viento aullaba fuera de las paredes frágiles y el fuego amenazaba con apagarse, las oraciones se convertían en una defensa más. Antes de acostarse, muchas familias se arrodillaban juntas y pedían protección para la noche, que el techo resistiera, que el fuego siguiera vivo, que el frío no se llevara a nadie antes del amanecer. Los santos eran vistos como aliados cercanos. Algunos eran invocados para proteger los pulmones del aire helado. Otros para mantener a salvo la casa y los animales. La religión no era algo ocasional, estaba presente en cada noche difícil. Se rociaba agua bendita cerca del hogar. Se marcaban puertas y ventanas con símbolos protectores. Se dejaban velas encendidas como pequeñas luces de esperanza en la oscuridad. Incluso se hacían promesas en voz baja, pidiendo ayuda a cambio de mejores acciones en el futuro. La fe no era solo consuelo. Era una conversación constante con el destino. Los campesinos no soñaban con comodidades ni lujos. Su esperanza era mucho más sencilla, un poco de calor, algo de comida caliente en el estómago y la oportunidad de despertar un día más para seguir caminando entre el barro hasta que la primavera finalmente rompiera el dominio del frío. Era una esperanza cruda, casi primitiva, susurrada en cada respiración que se convertía en vapor dentro de las casas humeantes. Se aferraban a ella noche tras noche, envueltos en mantas ásperas que picaban en la piel, mientras el invierno parecía no tener fin. A pesar de toda la creatividad, las oraciones y la obstinación con la que enfrentaban el frío, la realidad seguía siendo implacable. Hubo inviernos en los que nada fue suficiente. En esos años crueles, el frío no solo se llevaba a los más débiles, sino que borraba familias enteras, incluso aldeas completas, cubriéndolas en un silencio profundo bajo capas de nieve y hielo. Algunos inviernos quedaron marcados en la memoria colectiva, como aquel tiempo de hambre y lluvias interminables a comienzos del siglo XIV, cuando las cosechas se perdieron. Los animales murieron y el frío convirtió la miseria cotidiana en una tragedia lenta y constante. Y aún así, incluso en medio de esa dureza, los campesinos persistían. Se aferraban a la vida con una terquedad silenciosa. Mientras quedara una brasa encendida en el hogar y una respiración tibia escapando en el aire helado, existía una razón para seguir luchando una noche más. En aquellas noches de invierno, dormir no era simplemente descansar. Era una operación cuidadosamente organizada. Así como un ejército reparte turnos de vigilancia, las familias campesinas dividían la noche entre quienes dormían y quienes permanecían despiertos cuidando el fuego y el hogar. El sistema parecía sencillo, pero en la práctica requería atención constante. La persona de guardia no solo vigilaba las brasas. También revisaba las paredes por donde podía colarse el viento, observaba a los animales por si alguno enfermaba o estaba a punto de parir, y a veces incluso miraba hacia las casas vecinas. Si una familia perdía su fuego durante la noche, podía no sobrevivir hasta el amanecer. En pueblos pequeños, la desgracia de uno podía sentirse como una herida colectiva. Los cambios de turno se hacían en silencio. El nuevo vigilante se levantaba lentamente, se envolvía en su capa y se acercaba al anterior para susurrarle que ya podía ir a dormir. A veces intercambiaban breves avisos, una pared que goteaba, una vaca que no se movía mucho, un niño que había tosido. Eran detalles simples, pero podían marcar la diferencia.
El guardia saliente volvía a la cama de paja y se enterraba entre los cuerpos calientes de la familia. Algunos se dormían al instante, vencidos por el cansancio. Otros permanecían despiertos unos minutos más, asegurándose de que el fuego seguía vivo. La confianza era importante, pero la vigilancia también. Los niños aprendían este sistema desde muy pequeños. Al principio realizaban tareas sencillas: traer palitos de leña, acercar agua, acomodar la paja de los animales. A los 8 o 9 años comenzaban a hacer turnos cortos junto a un adulto. Para cuando llegaban a los 12, muchos ya podían vigilar solos durante horas. Era motivo de orgullo, pero también de miedo. Sentarse en la oscuridad, con el viento aullando afuera y sonidos extraños en la distancia, no era fácil. A veces el terror era tan grande que querían despertar a sus padres, pero no lo hacían. Sabían que el invierno no perdonaba errores. Este sistema de turnos unía profundamente a las familias. Cada miembro dependía de los demás. Si uno fallaba, todos sufrían. La supervivencia no era individual, era colectiva. En algunas noches especialmente frías, incluso los vecinos se llamaban suavemente entre casas para asegurarse de que todos seguían despiertos y con fuego encendido. Eran pequeños gestos de humanidad flotando en la oscuridad. No era un sistema perfecto. Había descuidos, cansancio y errores. Pero la mayoría de las veces funcionaba. Y noche tras noche, el fuego seguía vivo. Con él, también la esperanza. La infancia medieval distaba mucho de ser un tiempo despreocupado. Los niños no solo existían dentro de la familia, eran parte esencial de la lucha por sobrevivir. Desde muy pequeños ayudaban a cargar paja desde el exterior, aun cuando el viento les cortaba la piel y apenas sentían los dedos. Esa paja servía para las camas, los animales y el suelo helado. Un poco mayores alimentaban a las gallinas, llevaban heno a las cabras y llenaban los recipientes de agua para las vacas. Sabían que si los animales se enfermaban o morían, la familia perdía calor y alimento. Con el tiempo aprendían a manejar el fuego. Elegir la leña correcta, mover las brasas con la presión justa, permitir que el aire avivara la llama sin apagarla. Era una habilidad delicada, casi un arte. Un error podía significar una casa congelada. Las niñas, por su parte, aprendían a cocinar, remendar ropa y cuidar a los hermanos pequeños. Muchas pasaban horas meciendo bebés, cantando en voz baja y manteniéndolos calientes mientras los adultos trabajaban. Para los 11 o 12 años, la mayoría ya cumplía funciones de adulto. Vigilaban por la noche, ayudaban en emergencias, atendían animales enfermos. Seguían siendo niños, seguían sintiendo miedo y buscando consuelo, pero el invierno no dejaba espacio para la debilidad. El invierno era su escuela más dura. No había libros ni maestros, solo experiencia directa. Cada error tenía consecuencias visibles. Pero también había orgullo. Cuando un niño completaba su primer turno nocturno con éxito y el fuego seguía encendido al amanecer, recibía miradas de aprobación, abrazos silenciosos y palabras que significaban mucho: ahora eres fuerte. Ahora formas parte de quienes protegen a la familia. Esos pequeños momentos de reconocimiento valían todo el frío y el agotamiento acumulado. Los niños no solo aprendían a trabajar, también aprendían a cuidarse unos a otros. Si una hermana temblaba, otro le acercaba su manta. Si un hermano se quedaba dormido durante su turno, alguien lo despertaba con suavidad antes de que el fuego muriera. La familia funcionaba como un solo cuerpo. Cada persona dependía de las demás. Y aún así, no todos los niños lograban crecer. El invierno se llevaba a muchos por enfermedad, hambre o frío. No era raro que un hermano despertara por la mañana y descubriera que el pequeño cuerpo junto a él ya no estaba caliente. Estas experiencias marcaban profundamente a los niños, obligándolos a madurar demasiado pronto. Aprendían sobre la muerte, la aceptaban como parte de la vida,
pero nunca dejaba de doler. Los que sobrevivían se volvían más fuertes, más atentos, más resistentes. Ellos eran el futuro del mundo medieval y las lecciones que aprendían, responsabilidad, cooperación y resistencia, se transmitían de generación en generación. Cuando las noches transcurrían sin sobresaltos, el sistema de turnos funcionaba como una máquina bien aceitada. Pero el invierno rara vez ofrecía calma. Las crisis llegaban sin aviso y en esos momentos toda la familia debía reaccionar como una sola unidad. La emergencia más común era el fuego a punto de apagarse. Un viento repentino podía dispersar las brasas o alguien podía haberse quedado dormido por agotamiento. En esos casos no había gritos ni pánico. El guardia despertaba a los demás en voz baja y todos se movían de inmediato. Uno buscaba la yesca más seca, otro protegía la llama del viento, alguien soplaba con cuidado hasta que una chispa volvía a encenderse. Eran minutos eternos de tensión hasta que aparecía una pequeña llama. Entonces llegaba el alivio. Otra noche salvada. Otra crisis frecuente venía de los animales. En mitad de la noche alguien podía notar que una vaca respiraba de forma extraña o se agitaba inquieta. Podía estar enferma o a punto de parir. La familia se levantaba de inmediato. Uno sostenía la luz, otro calmaba al animal y la persona con más experiencia evaluaba la situación. A veces el esfuerzo duraba horas, pero si todo salía bien nacía un ternero vivo, una nueva esperanza para el futuro. En ocasiones la emergencia llegaba desde la casa de un vecino. Golpes desesperados en la puerta en plena oscuridad anunciaban partos difíciles o enfermedades graves. Entonces alguien de la familia corría por la nieve para ayudar. En esos momentos el pueblo entero funcionaba como una gran familia. La desgracia de uno era responsabilidad de todos. La peor de todas las crisis era el fuego fuera de control. Una chispa podía prender la paja seca y las casas ardían con rapidez. Cuando esto ocurría, la prioridad era salvar vidas. A veces alguien regresaba a rescatar a un niño o un objeto valioso. Algunas veces lo lograban. Otras no. Tras un incendio, la familia afectada vivía con los vecinos hasta poder reconstruir cuando llegara el buen tiempo. Las enfermedades también acechaban constantemente. Fiebres repentinas, dificultades para respirar, dolores inexplicables. No había médicos ni medicinas modernas. Solo infusiones de hierbas, paños húmedos, cuidados constantes y oraciones. A veces funcionaba. A veces no. También estaban las amenazas del exterior, tormentas que arrancaban techos, nevadas que bloqueaban puertas durante días, lobos hambrientos acercándose a las aldeas. En esos momentos las familias se apretaban aún más unas contra otras, esperando que la noche pasara. Cada crisis era una prueba. Y cada una superada se convertía en una historia transmitida a los hijos y nietos. No solo para recordar, sino para enseñar cómo sobrevivir. Cuando por fin llegaba la mañana y una luz gris comenzaba a colarse por las rendijas de la casa, el guardia respiraba con alivio. Otra noche había terminado. Otra noche vencida. Pero la mañana no significaba descanso. Significaba comenzar de nuevo. La primera persona en levantarse, a menudo la más responsable o la más anciana, reavivaba el fuego con cuidado. Las brasas aún vivas se movían suavemente, se añadía leña nueva y el calor volvía poco a poco a la casa. Luego venía la revisión de los animales. Gallinas, cabras y vacas debían haber sobrevivido la noche. Su bienestar era vital. No eran solo animales, eran calor, alimento y seguridad. Después despertaban a la familia con suavidad pero sin opción a quedarse acostados. Nadie quería salir del montón caliente de paja, pero el día no esperaba. El desayuno era sencillo, restos de guiso, pan duro, quizá algo de leche. No era un festín, pero llenaba el estómago y preparaba el cuerpo para el frío. Y en cada mañana había un pensamiento compartido,
aunque nadie lo dijera en voz alta, todos seguían vivos, juntos, un día más. En un invierno medieval, cada amanecer era una pequeña victoria. Pero más allá del frío y el hambre, existía otro enemigo silencioso, la oscuridad. Mes tras mes, el sol parecía desaparecer del mundo. Las noches eran largas, pesadas, interminables. La falta de luz no solo congelaba el cuerpo, también desgastaba el ánimo. La oscuridad se colaba en los pensamientos, hacía las horas eternas y convertía cada noche en una prueba para la mente. Y aún así, los campesinos seguían resistiendo, respiración a respiración, brasa a brasa, noche tras noche. Los días eran breves y apagados, y las noches se extendían como un océano de oscuridad absoluta. Hoy basta con pulsar un interruptor para llenar una habitación de luz, pero en la Edad Media ese gesto no existía. Cuando el sol desaparecía en el horizonte, el mundo quedaba realmente sumergido en las sombras. Había velas, sí, pero eran costosas y escasas. Para muchas familias campesinas, encender más de una o dos por noche era un lujo impensable. El fuego del hogar era la principal fuente de iluminación, pero su resplandor era inestable. Las llamas proyectaban sombras que se movían por las paredes, y los rincones de la casa quedaban envueltos en una negrura total. Fuera no se veía nada. No sabía si un ruido era causado por un animal, un vecino o algo más peligroso. Esa incertidumbre constante alimentaba el miedo. Al comienzo del invierno, en noviembre, la gente aún se sentía preparada. Los días se acortaban, pero todavía había energía. Se almacenaba leña, se conservaban alimentos y se reforzaban las casas. Hemos sobrevivido otros inviernos, se decían unos a otros, y esa confianza los mantenía firmes. Pero en diciembre la oscuridad se volvía más pesada. El sol se ocultaba temprano y las noches se alargaban durante horas interminables. Aún así, la cercanía de las celebraciones religiosas traía algo de luz emocional, reuniones en la iglesia, comidas especiales cuando era posible, y la sensación de comunidad mantenían alto el ánimo. Enero era distinto. La Navidad había quedado atrás y la primavera aún parecía un sueño lejano. El sol salía tarde y apenas calentaba. Era el mes más sombrío, cuando muchos comenzaban a sentirse abatidos sin saber por qué. Hoy lo llamaríamos depresión estacional, pero entonces solo era una tristeza profunda que se instalaba en los hogares. En febrero la situación se volvía aún más dura. Era el mes más frío, cuando las reservas de comida empezaban a disminuir y el cansancio se acumulaba. Algunos se preguntaban en silencio cuánto más podrían resistir, pero seguían adelante porque tenían familia, porque tenían vecinos, porque no había otra opción. La falta de luz afectaba tanto al cuerpo como al ánimo. Sin saberlo, sufrían carencias que provocaban dolores, fatiga y tristeza. Algunos, especialmente los más sensibles, no lograban sobrellevarlo. Una madre joven podía hundirse en una tristeza profunda. Un anciano podía sentarse en silencio y simplemente dejarse ir. Pero la mayoría desarrollaba formas de resistir la oscuridad. Aprovechaban cada rayo de sol. Cuando amanecía, salían aunque el frío mordiera la piel. Dejaban que la luz tocara sus rostros, que calentara sus ojos. Eran momentos pequeños, pero vitales. También se aferraban a las rutinas. Las mismas oraciones cada noche, las mismas canciones suaves, las mismas historias repetidas una y otra vez. Esa repetición ofrecía seguridad en medio del caos. Muchos mantenían las manos ocupadas para mantener la mente tranquila. Las mujeres hilaban lana o remendaban ropa incluso con poca luz. Los hombres tallaban madera, reparaban herramientas o afilaban cuchillas. El movimiento rítmico calmaba los pensamientos oscuros. Pero por encima de todo, permanecían juntos. La soledad era el mayor enemigo de la mente en invierno. Estar acompañado hacía a las personas más fuertes. La oscuridad tenía una extraña paradoja.
Durante el día cada uno estaba ocupado en sus tareas, pero por la noche, alrededor del fuego, realmente se encontraban. Hablaban, escuchaban, compartían silencios. La noche los encerraba físicamente, pero los unía emocionalmente. Y antes de dormir, muchos compartían un pensamiento sencillo y poderoso: mañana el sol volverá a salir, aunque sea un poco. Cada día la primavera estará más cerca. Durante el invierno, los pueblos quedaban casi aislados del mundo. Los caminos se cubrían de nieve y barro congelado. Viajar se volvía casi imposible. Un pueblo vecino podía estar a pocos kilómetros, pero en los meses fríos parecía otro continente. Cada aldea se convertía en su propio universo, obligada a sobrevivir con lo que tenía. Este aislamiento fortalecía los lazos, pero también aumentaba la tensión. Pasar meses encerrados en una cabaña pequeña con 8 o 10 personas, sin privacidad y sin escapatoria, desgastaba incluso a las familias más unidas. Un ronquido constante, una tos persistente, una broma repetida demasiadas veces podían convertirse en fuentes de conflicto. Pequeños problemas se volvían enormes: quién tomó más comida, quién ocupó el lugar más cálido junto al fuego, quién trabajaba menos. Algunas familias aprendieron a manejar estas tensiones. Cuando alguien se sentía a punto de estallar, salía un momento al aire helado para calmarse. Respiraba profundo, dejaba que el frío enfriara también su ira, y luego regresaba en silencio. Otras familias discutían con más fuerza, incluso con gritos o empujones, pero al final siempre hacían las paces. En invierno, dividirse significaba ponerse en peligro. Con los vecinos ocurría algo similar. En verano se podía mantener distancia, pero en invierno todos se necesitaban. La supervivencia dependía de la cooperación. El invierno no era un bloque uniforme de sufrimiento. Cada mes tenía su propio carácter. Noviembre era el mes de preparación. Todavía no hacía tanto frío, pero se sentía venir. Era tiempo de trabajar duro, reunir provisiones y reforzar casas. Había energía y optimismo. Diciembre traía el frío real, pero también momentos de unión y celebración. La oscuridad aumentaba, pero el espíritu aún resistía. Enero era el mes más triste. El sol débil, los días cortos, las preocupaciones creciendo lentamente. Febrero era la verdadera prueba de resistencia. El más frío, el más agotador, cuando la comida comenzaba a escasear y muchos se enfermaban. Pero también era el mes en que los días empezaban, por fin, a alargarse un poco. Y cuando llegaba marzo, aunque todavía hacía frío, se sentía el cambio. La nieve comenzaba a derretirse, el sol ganaba fuerza y la esperanza regresaba lentamente. Cuando marzo avanzaba, la nieve comenzaba a ceder poco a poco y el sol ganaba fuerza, pero era un mes traicionero. Muchos se relajaban demasiado pronto, como si el peligro hubiera pasado. Sin embargo, el frío seguía siendo intenso, las enfermedades aún acechaban y la comida continuaba escaseando. Los ancianos repetían una advertencia conocida: todavía no hemos ganado. Marzo exigía cautela. Abril, en cambio, era el mes del renacer. La tierra comenzaba a templarse, aparecían los primeros brotes verdes y las sonrisas regresaban lentamente a los rostros cansados. El invierno había terminado. Habían sobrevivido. Ahora llegaba el momento de preparar los campos, remover la tierra y sembrar con esperanza. Cada mes del invierno tenía su propio ritmo y sus propias estrategias. En enero se racionaban las reservas con cuidado. En febrero se reforzaba la unión familiar y el apoyo mutuo. En marzo se buscaba la luz, se salía al exterior siempre que fuera posible. Y cada periodo estaba marcado por pequeñas tradiciones que rompían la monotonía: oraciones al comenzar el año, festividades religiosas en pleno invierno, celebraciones cuando nacía el primer animal de la temporada. Conforme el final del invierno se acercaba, algo cambiaba en el ambiente del pueblo.
Aunque la nieve seguía cubriendo el suelo, los días se alargaban minuto a minuto y todos lo notaban. Por la mañana se escuchaba el goteo del agua derritiéndose en los techos, congelándose por la noche y volviendo a fluir durante el día. Ese sonido era música para los campesinos. Era la señal de que la primavera estaba en camino. Los pájaros regresaban poco a poco. Tras meses de silencio, los primeros graznidos llenaban el aire frío. Los niños corrían a avisar a sus padres, los pájaros han vuelto. Eso significaba que el invierno estaba perdiendo su fuerza. Bajo la nieve comenzaban a aparecer pequeños puntos verdes. Nadie sabía exactamente qué plantas eran, pero no importaba. El verde era vida. La gente se arrodillaba, apartaba la nieve con cuidado y contemplaba esos brotes como si fueran milagros. El viento también cambiaba. Seguía siendo frío, pero ya no cortaba como un cuchillo. Era más suave, menos cruel. Con estos cambios, el ánimo del pueblo se elevaba lentamente. Las conversaciones volvían a ser animadas, las sonrisas más frecuentes, la esperanza regresaba. Pero los ancianos advertían que marzo aún podía engañar. Muchas veces una gran tormenta de nieve regresaba sin aviso, cubriéndolo todo de blanco. El invierno todavía no se ha ido, decían con seriedad. Y a menudo tenían razón. Aún así, las señales eran demasiado claras para ignorarlas. La naturaleza despertaba poco a poco, y con ella el espíritu humano. Con la llegada de la primavera, las familias hacían balance del invierno que habían superado. ¿Quiénes seguían con vida? ¿Qué casas resistieron? ¿Qué animales sobrevivieron? ¿Cómo estaban las reservas? Algunas familias habían tenido suerte. Todos estaban vivos, las casas seguían en pie, los animales fuertes. Estas familias daban gracias a Dios con profunda gratitud. Otras habían sufrido pérdidas. Un abuelo que no despertó una mañana. Un bebé que no resistió el frío. Un techo derrumbado por la nieve. Dolía, pero aún así agradecían haber sobrevivido. Algunas pocas habían perdido casi todo, familiares, animales, seguridad. Estas familias quedaban destrozadas, pero el pueblo las apoyaba. Nadie quedaba solo. También se hacía una evaluación colectiva. Se contaban las pérdidas, se analizaban los errores, se buscaban lecciones. Este invierno murieron varios niños. Tal vez el próximo año debamos mantenerlos más calientes. Algunos techos se derrumbaron. Habrá que reforzarlos mejor antes del otoño. Cada tragedia se convertía en enseñanza. Entre quienes habían sobrevivido se formaban lazos muy profundos. Eran como compañeros de batalla que habían superado juntos una guerra silenciosa. A veces nacían amistades nuevas. Otras, viejas tensiones se resolvían. Y aunque algunas relaciones se rompían, la mayoría se sanaba con la llegada de la primavera. Dentro de cada familia también se reflexionaba. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo podemos prepararnos mejor para el próximo invierno? Los niños que habían superado su primer invierno ya no eran solo niños. Ahora sabían cuidar el fuego, alimentar animales, hacer guardia. Eran parte esencial de la supervivencia. Los ancianos agradecían seguir vivos una primavera más. Cada invierno podía ser el último, pero seguían allí, transmitiendo su sabiduría. Y aunque todos decían que el próximo invierno sería distinto, en el fondo sabían que volvería a ser duro. Pero también sabían que lo resistirían. Al final del invierno se realizaba una ceremonia especial en el pueblo. Era un momento para recordar a los que se habían perdido, agradecer por los sobrevivientes y dar la bienvenida a la nueva estación. Las familias se reunían con su mejor ropa, intentando verse limpias y presentables después de meses de dureza. Las mujeres se peinaban con cuidado, los hombres arreglaban sus barbas, los niños se lavaban con esmero. La ceremonia comenzaba con oraciones de gratitud.
Luego se leían los nombres de quienes habían muerto durante el invierno. Cada nombre traía lágrimas, recuerdos y silencios pesados. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de amor y despedida. Después se cantaban himnos y se pedía por el descanso de las almas perdidas. La creencia de que volverían a encontrarse algún día ofrecía consuelo y alivio. Era el cierre de un invierno cruel y el comienzo de una nueva esperanza. Después del recuerdo de las pérdidas llegaba el momento de celebrar la vida. El sacerdote hablaba con voz serena y firme, recordando que cada persona presente era un milagro. La supervivencia no era algo garantizado, sino un regalo que debía valorarse y cuidarse. La gente asentía en silencio, consciente de lo cerca que habían estado muchos de la muerte. Luego se daba la bienvenida a la primavera. Se hablaba del regreso del verdor, del crecimiento de la tierra, de la esperanza renovada. El ciclo de la vida continuaba, y los días más duros quedaban atrás. A veces se realizaban pequeños rituales simbólicos, como quemar la última bola de nieve del invierno para representar su final. Los niños corrían alrededor cantando, y en ocasiones se llevaban las primeras flores al altar como muestra de gratitud por el regreso de la belleza al mundo. En algunos pueblos, la persona más anciana tomaba la palabra. Recordaba inviernos pasados, comparaba dificultades y ofrecía consejos para el futuro. Hablaba de años especialmente crueles que aún así habían sido superados, recordando a todos que juntos podían resistir cualquier prueba. Aquellas palabras reforzaban la idea de comunidad y fortaleza compartida. Si los recursos lo permitían, se organizaba una comida común. Cada familia aportaba lo que podía: pan, guisos, frutas secas. Todo se compartía sin distinción. Comer juntos era una forma de sanar, de cerrar el capítulo del invierno y comenzar uno nuevo. Los niños, que durante meses habían permanecido encerrados, corrían libres por primera vez. Reían, jugaban, lanzaban restos de nieve. Su alegría devolvía energía a los adultos. Los ancianos conversaban, recordaban historias y hacían planes. Las parejas jóvenes se reencontraban tras meses de trabajo y cansancio, y algunas aprovechaban la primavera para comprometerse y planear bodas. Al final del día, todos regresaban a casa cansados, pero llenos de esperanza. El invierno había quedado atrás. La vida continuaba. Con el fin del frío no solo quedaban recuerdos, también quedaban lecciones. El conocimiento se transmitía de generación en generación mediante historias y consejos. Los abuelos contaban noches en las que el fuego casi se extinguió y cómo lograron salvarlo. Las abuelas enseñaban cuándo era más seguro dar a luz y cómo proteger a los bebés del frío. Los padres mostraban que leña debía guardarse para emergencias y cómo racionar los alimentos con inteligencia. Nada se escribía. Todo se aprendía observando, escuchando y viviendo. Algunas enseñanzas eran universales: el fuego es vida, la familia es fuerza, el vecino es apoyo. Otras eran específicas del lugar, donde entraba más el viento, qué animal producía más calor, qué hierba calmaba mejor la tos. Incluso las supersticiones se conservaban, mezcladas con la experiencia, como parte de la tradición. Los niños absorbían todo ese saber y, con los años, añadían el suyo propio. Así, generación tras generación, la supervivencia se perfeccionaba. Durante los inviernos, las mujeres llevaban una carga especialmente pesada. No solo luchaban por su propia vida, sino por la de toda la familia. Sus días comenzaban antes del amanecer. Eran las primeras en reavivar el fuego, calentar agua, preparar la comida, despertar a los niños y vestirlos. Cuidaban a los ancianos, ordeñaban a los animales, recogían huevos y apenas entonces el día empezaba realmente. A mediodía cocinaban durante horas. Molían granos, cortaban verduras, removían guisos lentamente para que no se quemaran. Hacer pan era una tarea agotadora, desde amasar hasta hornear.
Por la tarde reparaban ropa desgastada por el frío. Cada prenda se remendaba una y otra vez porque no existía la posibilidad de reemplazarla. Al anochecer preparaban la cena caliente, la más importante del día, y luego lavaban utensilios en agua helada que agrietaba sus manos. Todo esto mientras cuidaban a los niños, evitando que se acercaran al fuego o salieran al frío, calmando llantos, resolviendo peleas y manteniéndose alerta en todo momento. Para las mujeres embarazadas, el invierno era especialmente peligroso. El cuerpo ya estaba bajo gran esfuerzo y el frío, la mala alimentación y el trabajo duro aumentaban el riesgo. Los abortos espontáneos eran trágicamente comunes. Cada pérdida dejaba una herida profunda. Dar a luz en invierno era uno de los momentos más peligrosos de la vida. Sin médicos ni hospitales, solo había parteras experimentadas, mujeres mayores y mucha fe. El parto se realizaba junto al hogar para aprovechar el calor. Podía durar horas o incluso días. El dolor se soportaba con una fortaleza impresionante. Las complicaciones eran frecuentes y no siempre había forma de solucionarlas. Además de todo esto, las mujeres cuidaban a los enfermos. Preparaban infusiones, aplicaban compresas calientes y usaban conocimientos transmitidos por generaciones. Algunas se convertían en sanadoras respetadas del pueblo, conocidas por sus remedios y su sabiduría. Estas mujeres, especialmente las sanadoras, eran profundamente respetadas en sus comunidades, pero también caminaban por una línea peligrosa. Saber demasiado podía despertar sospechas. En épocas de miedo y desesperación, algunas eran acusadas de brujería simplemente por conocer hierbas, curaciones o prácticas tradicionales. Aún así, seguían ayudando, porque la necesidad era mayor que el temor. Más allá del trabajo físico, las mujeres sostenían emocionalmente a sus familias. Consolaban a los maridos agotados, calmaban a los niños asustados por los sonidos de la noche y levantaban el ánimo cuando la desesperanza comenzaba a crecer. Sus palabras eran suaves pero firmes: resistan, la primavera llegará, una noche más, mañana será mejor. Este trabajo invisible era tan importante como el fuego o la comida. Y aún así, ellas cargaban con sus propios miedos, su cansancio extremo y su dolor, casi siempre en silencio. No podían permitirse derrumbarse, porque si la madre caía, la familia entera se venía abajo. Algunas no soportaban ese peso y sucumbían al agotamiento físico o a profundas tristezas, especialmente tras partos difíciles en medio del invierno. Pero la mayoría resistía con una fortaleza extraordinaria. Eran las heroínas anónimas de aquellos inviernos interminables. La enfermedad era una compañera constante durante los meses fríos. El frío, la mala alimentación y las casas llenas de humo creaban el ambiente perfecto para que las dolencias se propagaran. Sin medicina moderna, incluso un mal menor podía convertirse en una sentencia de muerte. La neumonía era una de las más temidas. Comenzaba con tos, luego fiebre, y pronto la respiración se volvía difícil. Muchas personas no lograban recuperarse. La bronquitis crónica era también frecuente, causada por el humo constante del hogar. Ancianos y niños eran los más vulnerables. Resfriados y gripes recorrían las familias enteras. En espacios cerrados, el contagio era inevitable. A menudo todos se enfermaban al mismo tiempo. También eran comunes las heridas infectadas, la congelación de dedos, los problemas de piel y las enfermedades estomacales causadas por alimentos en mal estado o agua sucia. En los niños pequeños, la diarrea podía ser mortal. Frente a esto, se recurría a la sabiduría tradicional. Tés de hierbas, ungüentos, compresas calientes y remedios transmitidos por generaciones. Algunos realmente ayudaban, otros solo ofrecían consuelo. Se aplicaban piedras calientes para el dolor, paños húmedos para la fiebre y mezclas de plantas para aliviar tos y malestar. También se practicaban métodos hoy considerados inútiles o peligrosos, como el sangrado para liberar la enfermedad del cuerpo,
lo que muchas veces debilitaba aún más al paciente. La fe ocupaba un lugar central, oraciones, agua bendita y promesas a santos especiales ofrecían esperanza y fortaleza emocional. Las supersticiones también formaban parte de la vida cotidiana. Desde rituales extraños hasta creencias transmitidas sin explicación. En un mundo sin ciencia moderna, las personas se aferraban a cualquier cosa que ofreciera control frente al sufrimiento. El invierno medieval se convierte así en una metáfora poderosa de nuestros propios inviernos personales, momentos de crisis, pérdida, enfermedad, soledad o miedo. Cada persona, en algún punto de su vida, atraviesa su propia estación oscura. Los campesinos medievales nos muestran algo fundamental: el invierno puede superarse. No lo hacían con comodidad, sino con resistencia, unión y esperanza. Cada mañana abrían los ojos y comenzaban de nuevo. Avivar el fuego. Alimentar a la familia. Seguir adelante. No porque fuera fácil, sino porque dentro de ellos existía una voluntad profunda de vivir. Esa voluntad es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. No solo queremos sobrevivir, queremos proteger a quienes amamos, aportar algo, dejar huella. Los campesinos no dejaron grandes monumentos, pero dejaron algo más duradero: cultura, comunidad, valores y una resistencia que aún vive en nosotros. Ellos entendieron algo esencial: nadie sobrevive solo. La verdadera fortaleza estaba en la comunidad. En ayudarse, compartir, turnarse, cuidarse unos a otros. La solidaridad no era una virtud abstracta, era una necesidad diaria. Hoy se exalta el individualismo, pero en aquellos tiempos sabían que la vida real se sostenía en las relaciones humanas. Juntos enfrentaban el frío, la enfermedad y el miedo. Juntos celebraban la primavera. Y en esa unión, la vida cobraba sentido. Quizás el mayor poder de aquellos campesinos era su esperanza. Incluso en las noches más largas creían que la primavera volvería. No por ingenuidad, sino por experiencia. Cada invierno anterior había terminado. Cada primavera había llegado. La esperanza no era pasiva. Era activa. Preparaban semillas, reparaban casas y resistían día tras día porque creían en el mañana. Hoy, aunque vivimos con comodidades impensables para ellos, muchas personas atraviesan inviernos modernos: estrés, vacío, depresión, soledad. Físicamente estamos seguros, pero emocionalmente muchos se sienten perdidos. Tal vez la vida sencilla de aquellos campesinos tenga algo que enseñarnos. Relaciones reales. Comunidad. Lucha con sentido. Esperanza activa. Porque, al final, no importa en qué siglo vivamos, todos enfrentamos inviernos, y todos necesitamos creer que la primavera volverá. Para aquellos campesinos, la vida no era sencilla, pero sí estaba llena de sentido. Cada día tenía un propósito claro: sobrevivir y proteger a la familia. Cada persona tenía un papel que cumplir y cada acción impactaba directamente en el bienestar de todos. No existía la duda constante sobre el significado de la vida, porque la respuesta estaba frente a ellos cada mañana: vivir por los suyos, por la comunidad y por las generaciones que vendrían después. En el mundo moderno, muchas personas buscan desesperadamente su propósito. Se preguntan por qué están aquí y qué sentido tiene su existencia. Los campesinos medievales no se detenían a filosofar sobre ello, porque lo vivían. Tal vez hoy también necesitamos simplificar, volver a lo esencial: relaciones reales, salud, contribución, esperanza. Ellos no tenían riquezas materiales, pero tenían algo mucho más valioso: se tenían unos a otros. No conocían el lujo, pero compartían celebraciones sencillas. No tenían tecnología, pero tenían conversaciones profundas y presencia real. Su felicidad no era espectacular, pero era auténtica. No se trata de idealizar el pasado. La Edad Media fue dura, llena de dolor y pérdidas. No querríamos vivir allí.
Pero sí podemos recuperar parte de su sabiduría, la solidaridad, la resistencia, la esperanza activa. Ayudar al vecino. Permanecer unidos en las dificultades. Creer que cada invierno termina. Estos valores nos sostuvieron entonces y pueden sostenernos ahora. Vivimos hoy gracias a su lucha. Sus sacrificios construyeron el mundo que heredamos. Su legado no está en monumentos, sino en la vida misma que continuó generación tras generación. Y ese legado sigue vivo cada vez que alguien ayuda a otro, cuida de su familia, resiste en momentos oscuros o mantiene la esperanza cuando todo parece perdido. Cada generación enfrenta su propio invierno, pero cada una también ve su primavera. Porque el espíritu humano es resistente. Porque juntos somos más fuertes. Porque la esperanza no muere. Y finalmente, hacia finales de marzo, el pueblo comenzaba a vibrar con una energía nueva. La nieve casi había desaparecido. Los días se habían alargado notablemente y el sol volvía a calentar de verdad. Tras meses de encierro, las personas parecían liberadas de una prisión invisible. En la primera semana de abril la primavera se manifestaba por completo. El suelo se ablandaba, el aire se volvía suave y todo parecía renacer. Los hombres salían temprano a los campos para arar y sembrar. Después de meses de frío, el trabajo físico se sentía como un privilegio. El sudor corría, los músculos dolían, pero cada movimiento era una celebración de vida. Las mujeres limpiaban las casas a fondo. La paja vieja se tiraba y se quemaba, los suelos se nivelaban, las paredes se fregaban. Las viviendas dejaban de ser simples refugios para volver a ser hogares. La ropa se lavaba por fin en el arroyo bajo el sol. El olor fresco del aire limpio se sentía como un lujo olvidado. Los niños recuperaban su infancia. Corrían, gritaban, jugaban en el agua y en los campos, llenándose de barro sin que nadie se enfadara. La risa regresaba al pueblo. Los animales también salían al aire libre por primera vez en meses. Las vacas y cabras corrían torpemente, provocando risas. Las gallinas escarbaban felices y los huevos frescos volvían a las mesas. La vida social despertaba de nuevo. Los vecinos conversaban fuera de las casas. Las mujeres lavaban juntas mientras charlaban. Los hombres trabajaban hombro con hombro haciendo planes para el año. El primer mercado de primavera era un acontecimiento enorme. Tras meses de aislamiento llegaban comerciantes de otros pueblos con productos, semillas, herramientas y noticias del mundo exterior. Se intercambiaban bienes y se compartían historias. Después del mercado solía haber música y baile. La gente se movía torpemente pero con alegría. Reír, bailar y celebrar volvía a ser posible. Las parejas jóvenes se reencontraban y muchas planeaban bodas de primavera, símbolo de nuevos comienzos. Estas bodas eran grandes eventos comunitarios con comida, música y festejos que duraban horas. Así terminaba el invierno medieval. No con silencio, sino con vida. No con miedo, sino con esperanza. Y aunque el próximo invierno volvería algún día, todos sabían que también volvería la primavera. Como siempre ha sido. Las bodas de primavera no eran solo la unión de dos personas. Representaban la renovación de toda la comunidad. Una nueva familia nacía, nuevos niños llegarían con el tiempo y la sociedad continuaría creciendo. Cada boda era una inversión en el futuro, una señal de que la vida seguía avanzando pese a todas las dificultades superadas. Con la llegada del buen tiempo, muchas mujeres quedaban embarazadas. Durante el invierno, el cansancio y la tristeza habían apagado la cercanía, pero la primavera traía energía renovada, deseo y esperanza. 9 meses después, en pleno invierno, nacerían nuevos bebés. Era un ciclo conocido y casi aceptado como parte natural de la vida, concepción en primavera, nacimiento en los meses más duros. Riesgoso, sí, pero también profundamente simbólico.
nueva vida enfrentando el desafío desde el principio. Los trabajos del campo comenzaban con una intensidad imparable. Los hombres araban la tierra, abrían canales de agua y sembraban desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba. Era agotador, pero cada gota de sudor significaba alimento futuro y mayor seguridad para el próximo invierno. Las mujeres preparaban los huertos familiares con verduras esenciales, col, cebolla, zanahoria, rábano. Estos pequeños jardines eran una garantía de supervivencia. Los niños ayudaban sembrando semillas y llevando agua, aprendiendo desde pequeños que la comida no aparecía sola, sino que nacía del trabajo constante. Muchas labores requerían cooperación. Grandes campos se trabajaban en grupo. Equipos de campesinos se organizaban para ayudarse mutuamente, una solidaridad fortalecida por la experiencia del invierno. Los ancianos que habían sobrevivido al frío recibían aún más respeto. Eran frágiles físicamente, pero poseían el tesoro más valioso, la experiencia. Algunos ya no podían realizar trabajos pesados, pero orientaban a los más jóvenes. Sabían cuándo sembrar, cómo dirigir el agua, cuándo esperar para evitar heladas. Sus consejos ahorraban pérdidas y aseguraban mejores cosechas. Algunos sentían que esta podía ser su última primavera. Tal vez no verían otro invierno, pero ahora disfrutaban del sol, del aire tibio y del renacer del mundo. Cada día era un regalo. La primavera traía también el regreso de los alimentos frescos. Tras meses de comida seca y salada, las primeras verduras y hierbas silvestres sabían a gloria. La leche se volvía más rica cuando las vacas comían hierba fresca. Comenzaba la producción de mantequilla, queso y yogur. Las gallinas ponían más huevos. La nutrición mejoraba rápidamente. Los cuerpos delgados por el invierno recuperaban fuerza. Las mejillas se sonrojaban, los niños crecían con rapidez y la energía regresaba poco a poco. Pero junto con la alegría llegaba el momento de enfrentar los daños del invierno. Se evaluaban casas derrumbadas, herramientas rotas y animales perdidos. Los hombres trabajaban juntos para reparar techos y paredes. Si una casa había quedado inhabitable, todo el pueblo colaboraba para construir una nueva. En pocas semanas levantaban un hogar completo. Los animales muertos debían reemplazarse, comprándolos a vecinos o en mercados lejanos. Era caro, pero necesario para la supervivencia futura. También llegaba el momento de saldar deudas. Durante el invierno se habían prestado alimentos, leña y carbón. Ahora se pagaba, muchas veces con trabajo en lugar de dinero. El sistema era flexible y humano. A quienes no podían pagar se les ofrecían plazos o incluso se les perdonaba parte de la deuda. La comunidad priorizaba la estabilidad de todos. El invierno también había cambiado la estructura social. Las familias generosas ganaban respeto. Las egoístas lo perdían. Nuevos líderes informales surgían, personas que habían tomado buenas decisiones, que ayudaron en las crisis, que mantuvieron la calma cuando todo parecía perdido. Otros antiguos líderes veían disminuir su influencia. Estas transformaciones no se anunciaban en voz alta, pero todos las sentían. Se notaba en quien era escuchado, quien guiaba las reuniones y quien tomaba decisiones importantes. En primavera se realizaban reuniones comunitarias para planificar el futuro. Se discutía qué sembrar, cómo reforzar casas, cuánta leña acumular para el próximo invierno. Se aprendía de los errores pasados. No era una democracia moderna, pero sí una consulta colectiva donde las voces eran escuchadas antes de decidir. Mientras tanto, las mujeres sostenían su propia red invisible de apoyo. Al lavar ropa o reunirse en el pozo compartían información, preocupaciones y ayuda. Sabían quién estaba embarazada, quién necesitaba comida, quién estaba enferma. Cuando alguien daba a luz o enfermaba, las demás acudían de inmediato. Este sistema no oficial mantenía unida a la comunidad tanto como las reuniones formales.
Los niños también formaban su propio mundo social. Amistades, juegos, líderes naturales y silencios marcados por pérdidas. Algunos habían madurado rápido tras el invierno y ahora eran respetados entre sus pares. Otros cargaban con traumas profundos. Los adultos observaban, porque en ellos estaba el futuro del pueblo. ¿Quién sería agricultor, artesano, líder? ¿Con quién se casarían las niñas y los niños? La vida se planificaba a largo plazo. Y a medida que la primavera avanzaba, el invierno se desvanecía definitivamente en los recuerdos. Quedaban las lecciones. Quedaban las cicatrices. Pero también quedaba la vida, más fuerte que antes. Con el paso de las semanas, los recuerdos del frío más cruel comenzaban a desvanecerse. El dolor se aliviaba, los cuerpos se recuperaban y la mente miraba hacia adelante, no hacia atrás. Pero los ancianos se aseguraban de que el invierno no se olvidara por completo. Porque olvidar significaba repetir errores. El invierno volverá, decían una y otra vez. Prepárense. Los jóvenes a veces suspiraban con cansancio. Sentían que ya lo habían oído demasiadas veces. Pero los mayores insistían porque sabían algo que solo la experiencia enseña: cada generación necesita recordar el sufrimiento para no caer en la imprudencia. La memoria humana es selectiva. Prefiere conservar los momentos hermosos y borrar el dolor. Pero por eso las historias eran tan importantes. No estaban escritas en libros, sino en palabras transmitidas junto al fuego. ¿Recuerdas el invierno de 1347? Comenzaba un abuelo. Los niños escuchaban atentos. Así se preservaban las lecciones. La primavera también traía una renovación del alma. Después de meses de oscuridad, la creatividad despertaba. Aparecían canciones nuevas, poemas torpes pero sinceros, tallas de madera con formas de flores y animales. Las mujeres cantaban mientras trabajaban, los niños inventaban juegos, algunos hombres componían historias que luego se contaban por las noches. No era lujo. Era necesidad humana. El ser humano no vive solo de pan. También necesita belleza, expresión y sentido. La vida volvía a sentirse ligera. Pero los más sabios sabían que todo era cíclico. La primavera pasaría, luego vendría el otoño y más tarde otro invierno. Y aún así, por ahora, había que disfrutar cada rayo de sol. Porque en ese equilibrio entre dolor y alegría existía una forma profunda de belleza. Sin invierno, la primavera no sería tan valiosa. Sin oscuridad, la luz no sería tan dulce. Las historias de aquellos campesinos no son solo historia antigua. Son historias del alma humana. Hablan de resistencia, comunidad y esperanza silenciosa. Vivimos hoy gracias a ellos. Cada hogar cálido, cada mesa llena, cada niño sano es resultado de su lucha. Les debemos memoria. Les debemos gratitud. Les debemos continuidad. Y honrar su legado no requiere grandes gestos. Basta con pequeñas acciones reales: ayudar al vecino, cuidar a los mayores, educar con valores, resistir en las dificultades y no perder la esperanza cuando todo parece oscuro. Así es como su espíritu sigue vivo. Tal vez algún día, dentro de siglos, nuestros descendientes también hablarán de nosotros. Dirán que vivimos nuestros propios inviernos, que enfrentamos tiempos difíciles, pero que permanecimos unidos, que no abandonamos la esperanza, y que vimos la primavera. Porque cada generación atraviesa su invierno, y cada generación, de alguna manera, vuelve a ver la luz. Las noches medievales fueron frías y despiadadas. Pero siempre llegó la mañana. Siempre llegó la primavera. Y así seguirá siendo. Porque es la ley de la naturaleza. Es el ciclo de la vida. Es la historia de la humanidad. Incluso en la noche más oscura, el amanecer está más cerca de lo que parece. Solo hay que resistir.
Y si hoy estás pasando por tu propio invierno, recuerda esto. No es eterno. No estás solo. La primavera llegará. Aguanta. Mantente fuerte. No pierdas la esperanza. Porque llevas dentro la resistencia de generaciones enteras. Eres parte de esta gran historia humana. Ahora descansa, en una cama cálida y segura, un lujo impensable para aquellos campesinos, recordando su lucha, su valentía y su esperanza. Porque su historia es nuestra historia. Su resistencia es nuestra herencia. Y su esperanza sigue iluminando nuestro camino. Buenas noches. Dulces sueños. Y nunca olvides.